provincia. ¿De qué cosas tenemos que avergonzarnos? Estamos haciendo las cosas bien, señor presidente, y por eso solicitamos que se vote esto. Muy bien. La palabra entonces del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se va a votar ahora en general. Resulta afirmativa en consideración, en particular tiene la palabra el señor diputado Machado. Bien, ha quedado aprobado en general entonces el paquete de medidas fiscales que fueron impulsadas por el Gobierno Nacional, y va a hacer uso de la palabra ahora el diputado Machado por la Unión Cívica Radical cuando se abre el debate para el tratamiento en particular de cada uno de los artículos de este proyecto que fue impulsado por el Gobierno, reiteramos. Es cierto que ha hecho uso de mociones mordazas para de alguna manera limitar la posición de la oposición, fundamentar en forma específica, en forma especial, el capítulo primero referido a la modificación del impuesto a las ganancias, que como bien dijera el diputado Lamberto, es un impuesto que el radicalismo ha defendido y que el radicalismo defiende, pero que no puede votar en el marco de un paquetazo que en general ha caracterizado como regresivo y como injusto, porque en este paquete hay sectores que van a aportar, que son los sectores de la industria, que son los sectores de las economías regionales, que son los sectores del trabajo y del consumo, y hay sectores que van a permanecer, como hasta ahora en la convertibilidad, ajenas al aporte, que es el sistema financiero argentino, que es el sector del capital, que es el sector de la gran renta. Y queremos destacar esto, señores, porque este sistema financiero es uno de los más ineficaces del mundo. Diputado Machado, usted me permite, yo le voy a pedir nuevamente a todos si podemos guardar silencio, no se puede así. Por favor, los que están parados acá, ¿pueden tomar asiento? Paga a los ahorristas las tasas más bajas del mundo y cobra a los productores, cobra a los consumidores, cobra a las tarjetas de crédito las tasas más altas del mundo. Es un sector que no se ha reconvertido. No podemos admitir que se diga que se está trabajando sobre impuestos progresivos cuando Argentina tiene impuestos directos solamente un 15% contra un 66% que tiene Australia, un 56% que tiene Canadá, un 59% que tiene Japón, un 57,6% que tiene Estados Unidos, un 47% de Suecia. Evidentemente, señores, en Argentina, en este paquete impositivo, en la estructura impositiva de Argentina, quienes más pagan son exclusivamente los sectores asalariados, los sectores productores, los sectores de la industria, y este paquete es regresivo y tergiversa este tema. Si pasamos en general y en especial al impuesto a las ganancias, aquí se ha dicho que se ha aumentado la primera categoría del 33 al 36, y esto se lo hizo en compensación no de una baja de la tasa del IVA, como hubiese sido razonable, sino que se lo hizo para bajar la tasa a los impuestos a los bienes personales, como si en Argentina no hubiera ricos. Recientes estudios han determinado que el capital de los argentinos supera el billón de pesos, de millones de pesos. Está haciendo uso de la palabra, diputado, por favor, o estaba hasta hace un instante nada más, el diputado Machado de la Unión Cívica Radical por Río Negro, cuando recordemos, hace algunos minutos nada más fue aprobado en general el proyecto que impulsa el Partido Justicialista, el oficialismo, una serie de leyes económicas, fundamentalmente en materia fiscal. Se está tratando ahora en particular, se abre el debate entonces para que tengan posibilidad también la oposición de dar a conocer su opinión. Pero nosotros vamos nuevamente al Salón de los Pasos Perdidos, las repercusiones de lo que está ocurriendo allí, creo, Fernando, con uno de los líderes de los partidos de oposición. Adelante, Fernando Fraquelli. Sin embargo, el impuesto a los bienes personales
no va a rendir en la Argentina este año más de 700 millones y seguramente el impuesto inmobiliario, que es la otra base de contribución directa que cobran las provincias, no lo va a hacer por más de 2.500 millones. Evidentemente 3.200 millones más la renta de ganancias de primera categoría es lo único que pagan los ricos en la Argentina. Es decir, que sobre 1 billón de pesos están pagando menos del 0,5. Sin embargo, los sectores asalariados dejan de sus magros salarios el 50% del salario, entre las cargas sociales, entre el IVA del 21%, entre el aumento de los impuestos internos, entre el aumento de los impuestos que hoy le votamos en este paquete que van a incidir en los fletes. Por eso, señor presidente, de ninguna manera podemos compartir el criterio de la descripción que ha hecho del paquete en general el miembro informante de la mayoría, y tampoco lo podemos compartir en el término especial del impuesto a las ganancias, porque si bien contiene una mejora al incrementar la tasa, como decíamos, no lo hace para disminuir impuestos indirectos, lo hace para disminuir otro impuesto como es el impuesto a los bienes personales, por lo cual continúa siendo un impuesto que no va a corregir en general el esquema de tributación argentina, como aquí se ha dicho. Por supuesto que en este impuesto queda mucha tela para cortar, y en ese sentido, evidentemente, en la distribución que se hizo a principios de año de este impuesto, cuando se votó la prórroga del impuesto a las ganancias, y en la que ha hecho recientemente el Senado de la República en la media sanción del pacto fiscal, donde compensa en parte lo que se le quita a las provincias, distribuyendo 440 millones de pesos a las provincias de lo que se le quita por la no coparticipación de impuestos a los combustibles. Lo han compartido buena parte de las provincias gobernadas por el radicalismo, que han votado a favor en el Senado y que evidentemente han comprometido y comprometen la posición de las representaciones de diputados, porque así como decimos que en la creación de nuevos impuestos nosotros creemos que el inicio es de la Cámara de Diputados. Continúa haciendo uso de la palabra el diputado Machado, Unión Cívica Radical por la provincia de Río Negro, cuando en estos momentos se vive un debate con calma, con tranquilidad. Recordemos que el inicio de la sesión, cuando el Partido Justicialista obtuvo el quórum con la ayuda de la UCD, también del MODIN, hubo momentos de nerviosismo, algunos empujones, insultos. Luego, el ingreso de los integrantes de la Unión Cívica Radical fue allí en realidad donde se produjo esa situación. Ahora se está tratando en particular el proyecto de ley. La Unión Cívica Radical va a hacer uso de la palabra. El resto de los partidos que se opusieron y que no estuvieron presentes para brindar el quórum también, pero ya el justicialismo ya tiene aprobado en general esta ley. Esto ocurrió hace minutos nada más y fue transmitida toda esta sesión legislativa en vivo por CBN América para todo el país. Vamos a continuar entonces desde el Salón de los Pasos Perdidos con las repercusiones, con las opiniones de quienes tienen protagonismo en esta jornada parlamentaria. Adelante, Fernando Fraquelli. Del producido de estos impuestos, querríamos defender el nivel de coparticipación que se garantiza en este proyecto, pero que en última instancia vamos a reconocer la primacía que en esto tienen los señores gobernadores. Yo quería anticipar y ratificar de esta manera el voto de nuestra bancada, en general y en particular por la negativa del paquete fiscal y de la modificación del impuesto a las ganancias en particular. Muchas gracias, señores diputados y señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Víctor. Señor presidente, cuando el ministro Cavallo iba a dejar su cargo, le dijo al país que el déficit fiscal proyectado para todo el año iba a ser de 2.600 millones de pesos. En consecuencia anunció el primer paquetazo de este año, metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores al modificar el régimen relativo a los salarios que se pagaban con ticket canasta y reduciendo lo que había sido una vieja conquista del peronismo,
las asignaciones familiares. He aquí que al poco tiempo, en medio de la algarabía, esperanzada algarabía, de algunos sectores del partido oficial, se fue el ministro Cavallo y vino el ministro Fernández. El ministro Fernández se situó justo en el medio, entre las estimaciones del ex ministro Cavallo y las estimaciones que acabamos de escuchar hace algunos momentos por parte de un diputado preopinante que se ha reivindicado permanentemente como el padre intelectual de la política económica del gobierno nacional y que ha dicho que el déficit en realidad llega a 13.000 millones de pesos anuales. Dice Fernández que el déficit proyectado a todo el año supera los 6.500 millones. Y en medio de las acusaciones cruzadas entre el ministro entrante y el ministro saliente, claro, porque muchos diputados se han retirado de sus bancas, están en la zona del Salón de los Pasos Perdidos, algunos han ido a hacer alguna gestión a sus despachos, otros están por los pasillos y se abre la posibilidad entonces para hablar y ver qué es lo que van a hacer los distintos bloques. Está hablando en estos momentos el diputado tucumano por el FREPASO, José Vittar. El ministro de Economía está convencido que el problema central de la economía argentina hoy es el déficit fiscal, que este paquetazo, que tiene un denominador común en cuanto afecta a todos los sectores sociales y productivos de la Argentina y en cuanto beneficia a un solo y único gran beneficiario, que es la banca externa acreedora. ¿Cree el ministro Fernández que atacando con el paquetazo se va a producir un shock de confianza a nivel de los inversionistas y acreedores externos, que el llamado riesgo país va a caer verticalmente y que esto va a provocar una entrada masiva de capitales, van a aumentar los depósitos, va a haber más crédito y en definitiva se va a venir la reactivación económica? Y esta fantasía del ministro Fernández no puede más que movernos a una profunda preocupación, porque de este diagnóstico equivocado que venimos escuchando desde el inicio de la convertibilidad se infieren igualmente políticas equivocadas que tienen un altísimo costo social. Y ojalá hoy pudiéramos estar votando oposición y oficialismo el mismo paquete. Fue muy emotivo lo que dijo el diputado Lamberto recién. Pero, señor presidente, no ha de ser que el oficialismo está haciendo también las cosas como dice el diputado Lamberto, salvo que se sigan tapando los oídos, salvo que se sigan vendando los ojos. Aunque, señor presidente, la semana pasada el país entero se apagó de punta a punta y a esa masiva respuesta de la sociedad argentina, el gobierno responde con soberbia y con una suerte de autismo político que lo separa peligrosamente cada vez más del sentimiento y de las expectativas de los mismos sectores que lo votaron el 14 de mayo y que ellos se encargan permanentemente de recordar. Yo no creo que el voto del 14 de mayo haya sido el voto al impuestazo, el voto a la chique, el voto a meter la continuidad de este debate, ahora en particular del paquete de medidas económicas impulsado por el gobierno nacional. Está hablando José Vittar, hombre de Tucumán, diputado por el FREPASO, pero también el punto de interés está en el Salón de los Pasos Perdidos, porque allí
las repercusiones, el análisis y tal vez saber cuál va a ser la estrategia que van a seguir los distintos bloques cuando, reiteramos, ha sido aprobada en general este proyecto impulsado por el gobierno. Adelante, Fernando Fraquelli. Se componían de la siguiente manera: pérdida de recaudación, caída de ingresos tributarios, dijo el ministro, 2.400 millones. Caída de recaudación del sistema de seguridad social, 2.300 millones. Incremento en los pagos del sistema de seguridad social, 400 millones. Incremento en el presupuesto del PAMI, otros 300 millones. Pagos adicionales a las provincias, dijo el ministro de Economía, sin que se le mueva un músculo de la cara, sin aclarar qué quieren decir estos pagos adicionales. 350 millones. Incremento en los intereses de la deuda, dice finalmente el ministro de Economía. Todo eso suma un déficit total acumulado para el año 96 de 6.600 millones. Sin duda alguna que el ministro se olvidó de muchas cosas, porque no agrega, por ejemplo, la plata que la nación le debe a las provincias argentinas en concepto de lo recaudado en la moratoria del año pasado, o lo que lo debe y que debiera haber incluido en el presupuesto de este año como fondo coparticipable que devenía de la elevación en 3 puntos de la alícuota del IVA. Entre ambos conceptos, si se hubieran sumado, este déficit ya se iba a 8.500 millones de pesos anuales. Y yo creo, señor presidente, que hace falta que nos saquemos la careta y que digamos las cosas como son, porque el presidente de la Comisión de Presupuestos no puede venir a hablar tan alegremente de la actitud de la oposición en no votar este paquete, cuando no se está aclarando cuáles son las verdaderas causas de este déficit fiscal. ¿O acaso debemos ser nosotros responsables también de que se haya desfinanciado irresponsablemente el sistema de seguridad social de la nación, otorgándole un millonario subsidio que pagamos todos los argentinos a las aseguradoras de fondos de jubilación privados? Un subsidio que equivale a no menos de 3.000 millones de pesos anuales. ¿O acaso debemos ser nosotros responsables de que sin prever de ninguna manera de dónde salían los recursos, se haya disminuido los aportes patronales al sistema jubilatorio, provocando un desfinanciamiento adicional de otros 3.500 millones de pesos? Y de esta manera, señor presidente, impuestazos y paquetazos mediante, el pueblo argentino, los distintos sectores de la sociedad argentina, la pequeña y mediana empresa, los profesionales, los productores del campo y de la ciudad, vamos a terminar financiando este subsidio de 6.500, 7.000 millones de pesos al sector privado cuando se avanzó con la privatización del sistema jubilatorio. De la misma manera, no nos dice el señor diputado, presidente. de acuerdo a la pauta que se había fijado, le quedaría un minuto para terminar su exposición. Le pido que vaya redondeando. Había un compromiso, señor presidente, de dejarnos que se nos expresara libremente en el tratamiento en particular, lo que no se nos permitió en el tratamiento en general, señor presidente. Mire, señor diputado Vital, de la parte de la presidencia, con el mayor gusto, pero realmente le estaba fijando que esa era la pauta. No se puede votar esto sin por lo menos debatirlo. Continúe, señor diputado. De la misma manera, señor presidente, la incesante y monstruosa sangría de recursos al exterior del país, fronteras afuera, que significan la inclusión año a año en el presupuesto de la nación de servicios e intereses de la deuda externa, que cuando subió el ministro Cavallo decía que el objetivo básico del plan de convertibilidad era bajar la inflación y reducir la deuda externa. Y hoy nos encontramos con que después de que se vendieron todo el patrimonio del Estado argentino, fruto del trabajo acumulado
de generaciones de argentinos, las empresas que daban pérdida y las que no daban pérdida también. Cuando se vendió bienes del Estado por más de 27.000 millones de pesos, con el argumento de que se iban a aplicar al pago de la deuda externa, resulta que hoy la deuda externa del país, que era de 50.000 millones en el año 89, hoy supera largamente los 90.000 millones de pesos. ¿Cuál es la historia que nos están contando, señor presidente? ¿Cómo es posible que este año solamente el país esté pagando 5.000 millones de pesos de intereses de la deuda, que se suman a los 8.000 de amortización del capital, que porque no la pongan en el presupuesto por una trampa contable no quiere decir que no le estamos pagando? Y así nos encontramos con que 13.000 millones del presupuesto de este año, con que 15.000 millones del presupuesto del año próximo, conforman, si a esto le sumamos lo que se pagó en el año 93, lo que se pagó en el año 94 y lo que se pagó en el año 95, una cifra colosal. Fernando, hay 127 presentes en estos momentos, 130 están ausentes. Está hablando el diputado José Vitar, diputado nacional por la provincia de Tucumán y representante del bloque del FREPASO. Pagando una deuda externa que se hace insostenible. Y en esto sí debiéramos unirnos todos los argentinos, en ponernos firmes frente a los acreedores externos, frente a los organismos de crédito multinacionales, porque no es posible que se siga esquilmando a los sectores más humildes de la sociedad, que se siga bombeando riqueza del país en aras del pago de una deuda externa que en vez de disminuir, cada año aumenta. 1.914 millones era la deuda per cápita, la deuda por habitante en el año 92. 2.700 dólares es la deuda por habitante en el año 96, en el mes de julio del 96. ¿Dónde fue a parar el sacrificio de los argentinos de todos estos años? Entonces, señor presidente, no podemos concebir que hoy se pretenda que acompañemos dócilmente este paquetazo que viene a sumar más desgracia, más empobrecimiento, más penuria para los trabajadores argentinos, para los consumidores, para los productores, sobre todo del interior del país, hoy sometidos al sacrificio de un aumento en el impuesto a los combustibles que va a provocar un efecto parecido al de la bomba neutrónica en muchas economías regionales, para seguir pagando intereses de la deuda, subsidiando el sistema jubilatorio privado. Y por último, señor presidente, sobre un sistema tributario regresivo como el que tenemos, es imposible que si no se reactiva la economía no caiga la recaudación tributaria. Y el gobierno nacional, que por boca de su propio secretario de Hacienda, en la Comisión de Presupuestos de esta Cámara, en el mes de octubre del año pasado, dijo que la evasión fiscal en la Argentina superaba los 20.000 millones de pesos anuales. Y esa evasión no es la evasión de la pequeña y mediana empresa que se ve forzada a declarar todas sus ganancias en los balances para poder conseguir algún mísero crédito bancario, ni es la evasión de los consumidores, ni es la evasión de los sectores medios de la sociedad, es la evasión de los socios y de los mandantes de este gobierno, es la evasión de los grandes grupos económicos del país. Un solo grupo económico fue denunciado penalmente en el año 94 por una evasión de IVA de 800 millones de pesos para ese solo año. Esta es la madre del borrego en este país. No se le quiere cobrar impuestos a los ricos y se sigue bombardeando con más impuestos, con más presión tributaria a quienes de ninguna manera tienen la posibilidad de eludir, de evitar la asfixia impositiva del gobierno nacional.
Y ahora termino, señor presidente. Quiero decir que los argentinos no podemos seguir aceptando pasivamente que se produzca este bombeo, esta succión de la riqueza que laboriosamente elaboramos todos los años. Quiero decirle que sumando la recaudación que el ministro dijo en la comisión que va a lograr, sumando todos los ítems de los impuestazos por decreto y por proyecto de ley, se va a poder alcanzar una suma que no supere los 3.000 millones de pesos. Eso siendo optimista y computando como válido lo que el ministro Fernández dice que se va a recaudar. Sin embargo, él mismo dice que el déficit anual va a superar los 6.500 millones. ¿De dónde va a salir la diferencia, señor presidente? Y es bueno que lo sepamos. La diferencia va a salir de seguir aumentando la deuda externa del país. La diferencia va a salir de seguir vendiendo las pocas joyas de la abuela que le quedan al Estado Nacional, las acciones en poder del Estado de las empresas Gasban, Gas Pampeana, Transener, Alicurá y Piedra del Águila, y las acciones clase A de YPF. Y la diferencia va a salir reduciendo todavía más la inversión real directa del Estado Nacional, 1.000 millones de pesos para todo el año 96, y en el título segundo del proyecto que está en tratamiento se habla de la posibilidad de derivar esa partida para el pago de gastos corrientes del presupuesto nacional. Esta es la verdadera razón, este es el verdadero significado de este impuestazo. Por eso, señor presidente, este Parlamento debe abocarse al tratamiento en profundidad de lo que son los nudos gordianos de la economía nacional, cómo le cobramos impuestos a los ricos, cómo se gasta mejor ese gasto público, reduciendo lo que hay que reducir, como los gastos reservados en poder de funcionarios del Estado Nacional. Y de una vez por todas, ¿cómo hacemos para empezar a pagar la única deuda que el Estado debiera considerar como válida y legítima plenamente, que es la deuda social con un pueblo, con un país que cada vez pasa más hambre? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado González Gaviola. Bien, terminó de hablar entonces el diputado José Vitar del FREPASO por la provincia de Tucumán, y ahora se le ha concedido la palabra al diputado González Gaviola del bloque País por la provincia de Mendoza. Venimos a asistir hoy más a otro capítulo de una historia con final anunciado, y hoy el oficialismo pretende que los efectos de su imprevisión, de su impericia, de su imprudencia y de muchas veces de su tolerancia con el mal gasto público y la corrupción terminen soportándolo los pagadores de siempre en la Argentina. ¿Y por qué digo que esta es una historia de final anunciado? Porque siendo miembro del bloque justicialista, mientras está haciendo uso de la palabra en sus primeros instantes de intervención, el diputado por Mendoza, bloque País, González Gaviola. Es el momento entonces donde está la posibilidad que los diputados de oposición puedan hacer uso de la palabra tras la primera parte de este debate, cuando se aprobó en general y el tratamiento en general de las leyes impositivas impulsadas por el gobierno. Solamente tuvieron como oradores a los integrantes o representantes de los bloques que estuvieron presentes y que dieron número para el quórum. Vamos a volver nosotros al Salón de los Pasos Perdidos con más repercusiones y opiniones de los integrantes de los distintos bloques políticos de la Cámara Baja. Adelante, Fernando Fraquelli. Artículos terciarios en economía le planteamos al ministro Cavallo, y por fundamentalismo y también por soberbia y por falta de ganas de escuchar, han sometido hoy a la Argentina a una situación que hoy terminamos haciendo que el hilo se corte por lo más fino. Entonces, antes de hablar de cuáles son los impuestos que se incrementan, vale la pena recordar por qué hemos llegado a esta situación para que esto no se repita. ¿Y cuáles son los orígenes, señor presidente,
en la discusión de la reforma previsional, sino en los últimos 3 presupuestos que nos hemos negado a votar porque los consideramos poco serios y de consecuencias graves para la nación como las que hoy estamos viviendo. En realidad, señor presidente, la existencia del déficit se debe a que ya ha habido una importantísima transferencia de recursos, usando como gran caja el sistema previsional argentino, a quien se lo pretende tildar como el malo de la película, pero en realidad ha sido el gran mártir y la gran excusa de la película. Del sistema previsional, por la vía de la generación de la jubilación privada, se están detrayendo este año 2.800 millones de pesos, que tenían como única excusa válida que iban a fortalecer la economía generando un mercado de capitales, que iba a expandir la economía y que iba a generar nuevos puestos de trabajo. Los resultados, señor presidente, están a la vista. La economía está en recesión y ha habido destrucción de puestos de trabajo. Y en la práctica lo que ha habido es el enriquecimiento de entre 10 y 20 grupos del sector financiero, que es uno de los grupos privilegiados de poder a los cuales ningún ajuste los afecta o tienen expansión dentro del ajuste. La otra política que ha desfinanciado al Estado y que ha generado una transferencia de recursos es la política de disminución de aportes patronales, que con la excusa de la búsqueda de competitividad, cosa que creo que entre todos debemos buscar, ha generado también un vaciamiento de los recursos del sistema previsional sin los recursos sustitutivos y no ha logrado los efectos que se pretendían lograr en la implementación a través de las pautas que se fijaron en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Trabajo. El interior cada vez está más en recesión y también el flagelo de la desocupación, a pesar de la implementación de las normas de este pacto, se ha agravado en nuestra nación. No obstante esto, lejos de reconsiderar estrategias fallidas, se pretende profundizar e intensificar las mismas, señor presidente. Los recursos que hoy tenemos que llenar del déficit fiscal se pagan entre muchos y los beneficios de este vaciamiento se concentran en pocos sectores de la sociedad. Aquellos sectores que han bajado su estructura de costos, muchos de ellos no lo han trasladado a la estructura de costos. Sin ir más lejos, uno de los socios de este gobierno, que son los permisionarios de servicios públicos privatizados, que no tienen problemas de competitividad, porque estas empresas viven de tarifas fijadas por el Estado y tienen el privilegio de sufrir indexaciones cuando el común de los mortales argentinos les está vedado por la ley de convertibilidad. A estos sectores también le hemos incorporado la rebaja de aportes patronales cuando no son sectores que se ven sometidos a la competencia. Estos son los elementos que debían ser revisados. Continúa hablando entonces el diputado González Gaviola del bloque País por Mendoza. Decía Rico que él no aceptó interrupciones en la nota recién en el Salón de los Pasos Perdidos. Fue allí donde se produjo una suerte de forcejeo cuando algunos hombres del radicalismo le pedían, por favor, o le exigían el medio de insultos entre las bancadas cuando se inició el debate. Tienen un claro socio. Sin ir más lejos, le hemos manifestado al señor jefe de gabinete de ministros que en todos los planes de acción social, empezando por el plan de vivienda que afecta una necesidad básica, de los 900 millones que van a construcción de viviendas y refacciones, el promedio por déficit habitacional nos da que viviendas del FONAVI, que son para sectores marginales y vulnerables, nos está dando 35.000 por respuesta habitacional, que en muchos casos ni siquiera son una vivienda. Disculpe que le interrumpa, señor diputado Lamberto le pide una interrupción, señor diputado. No han dado interrupciones los diputados del oficialismo en el tratamiento en general, así que vamos a tratar de aprovechar esta veda que sufrimos para poder utilizar el tiempo, señor presidente. Entonces le decía que en los planes que está implementando este gobierno, la pobreza y el Estado tienen un socio oculto que se lleva en promedio el 40% de los recursos presupuestarios, situación sobre la cual no he hecho nada. Les menciono otro tema, estos programas que tendrían que paliar un flagelo que vive la Argentina como el desempleo, el plan forestal. Si dividimos el presupuesto por los beneficiarios, les tendría que estar llegando 400 pesos por beneficiario, o en vez de 19.000 beneficiarios en este programa tendrían que haber el doble, 40.000. Sin embargo, 380 personas
las unidades centrales de los ministerios de este gobierno, que pretende hoy gravar más a los argentinos, se incrementaban en 600 millones de dólares en el presupuesto anterior los gastos centrales y burocráticos. Este es un gobierno que privatiza los servicios públicos y estatiza el despilfarro de sus funcionarios y las diversiones del presidente, que todos los años se hace una cancha de golf más, se compra un avión más, o ahora incorpora también la planta de aviones para sus mejores festejos de cumpleaños. Esta es la prédica con el ejemplo, con el cual le vamos a ir a decir a los pobladores de la Argentina: paguen más gasoil, a los industriales dejen de lado los beneficios de importar bienes de capital con arancel cero. Entonces acá hay una prédica absolutamente inversa, de que hay algunos sectores a los cuales no los afecta el ajuste, y los pagadores de siempre, haciendo una parodia con esta película de los sospechosos de siempre, son los que pagan. Porque el capítulo 1, señor presidente, se refiere al impuesto a las ganancias, un impuesto que en forma reiterada los partidos de la oposición acá hemos dicho que debía mejorar su recaudación. La Argentina tiene niveles de recaudación en concepto de impuesto a la ganancia que son la mitad, no de países del primer mundo, sino de vecinos nuestros como Chile o Venezuela, que tienen prácticamente el 5 o el 6% de su Producto Bruto Interno en recaudación de impuesto a la ganancia. Y en vez de realmente redireccionar la Dirección General Impositiva para que le cobre a quien tiene que gravar, recorremos el camino fácil de cobrarle más a los que ya están pagando o bajar el nivel de a quienes le vamos a imponer este tributo, mientras los privilegiados de siempre siguen evadiendo, muchas veces protegidos, el pago de estos gravámenes. Entonces, señor presidente, la situación de los partidos de la oposición de no dar quórum para una ley tan inequitativa, tan que pretende reiterar los errores del futuro, tan que pretende que el oficialismo cristalice sus errores y no que ante una situación de descrédito político que se va a transformar seguramente en descrédito electoral el 97. Porque yo les recuerdo a mis compañeros del justicialismo que el radicalismo, cuando fue oficialismo, también se vanaglorió de tener una mayoría absoluta del 52% en las elecciones del 85. Y esa soberbia lo llevó a que en el 87 tuviera una derrota rotunda. Yo quisiera que quienes hoy ejercen en la mayoría popular sean capaces de atender estos signos de atención, estos signos de la gente manifestándose masivamente en un apagón que tal vez no pueda ser cuantificado de una forma absoluta. Pero en todos los despachos de los funcionarios del gobierno hay encuestas en las que ustedes creen y saben cuál es el nivel de ponderación por el que está pasando la gestión oficial. Y no es que nosotros estemos interesados en salvarles la vida por solidaridad política, sino porque sabemos que en el deterioro excesivo del oficialismo se esconde un deterioro aún mayor de la Argentina, y eso es lo que nosotros queremos defender. Vamos a ir haciendo, señor presidente, en cada uno de los capítulos observaciones específicas. El de impuesto a las ganancias merece una consideración más, que es que este paquete impositivo con el cual hoy se está pretendiendo hacer pagar los platos de las imprevisiones y las impericias del oficialismo tiene un capítulo aparte referido al federalismo fiscal. Este gobierno, que llegó a su primer gobierno haciendo gala del poncho colorado y levantar la bandera del federalismo y de la patilla de Facundo Quiroga, le ha dado el recorte más grande que en la historia de nuestro país ha tenido el federalismo. Me preocupa que quien en los últimos años le ha recortado 13.000 millones de pesos a los recursos coparticipables de las provincias, hoy esté incursionando en hablar del tema de la regionalización, cuando creo que la regionalización tiene que ser de las provincias a la nación y no una imposición de una nación que permanentemente ha recortado sus recursos a la provincia. Y en esto quiero hacer un llamado a la atención a todos aquellos colegas que cada vez que nos mencionan desde la presidencia dicen: tiene la palabra el diputado tal por el partido tal de la provincia tal, a que no nos prestemos a esta farsa de que lo que votemos acá ya sabemos que está siendo modificado en el Senado de la Nación. Impuestos que son netamente coparticipables, como el impuesto a los combustibles. Vamos a tener
único que nos protegen son las leyes, que dicen tanto porcentaje para la nación, tanta para las provincias. No abramos en esta puja desfavorable puertas para que le sigan robando plata a las provincias. Insisto, 13.000 millones de pesos en impuestos coparticipables del 92 en adelante. Me llama la atención también que los diputados de origen sindical, que a cartón seguido de esta reforma, saben que van a precarizar más el empleo, saben que van a poner sueldos flexibles donde solo le van a dejar, estén prestándose a seguir apoyando este modelo. Cuando la CGT unificada en este momento, después de haber sido socia de este modelo, está prestándose a un paro de 36 horas. Entonces, señor presidente, señores de esta Cámara, seamos conscientes, rompamos el mecanismo perverso de la obediencia debida, que hoy hace que vivamos con alegría, que la bancada oficialista viva como un triunfo, trasladarle más a los pagadores de siempre, nuevos gravames, cuando sigue habiendo despilfarros con aquellos a los que nunca apretamos, con los privilegiados de los permisionarios de servicios públicos, que tienen hiperrentas, que no se ven en el lugar del mundo, que tienen mecanismos de indexación que le están vedados al resto de la Argentina. Para el sector financiero, que es uno de los grandes culpables del costo argentino, es uno de los grandes culpables, el sector financiero, por el costo que tiene para un pequeño y mediano productor acceder al dinero en la Argentina. Nos preocupamos mucho en los centavos que le sacamos al trabajador, en no tener que pagar la indemnización. Yo me pregunto cuánto le cuesta a un pyme que muchas veces se tiene que financiar con el descubierto o con las tasas leoninas, que un sistema engordado y poco exigido y poco competitivo como el argentino sigue siendo. ¿Qué ha hecho este gobierno para que este sector se ponga en caja en forma equivalente? ¿O por qué uno de los sectores que están quedando, que se sientan en el festín del poder y despilfarro, a este sector, por qué no lo tenemos que tocar? Entonces, señor presidente, compañeros diputados y especialmente compañeros y amigos del oficialismo, yo los hago un llamado a la reflexión, especialmente aquellos con los cuales nos conocemos en más de 20 o 30 años de vida de militancia, en muchos de los cuales sufrimos persecución, muchos de los cuales trabajamos siendo pocos, porque a muchos les daba miedo en momentos de autoritarismo, cuando muchos que colaboraron con gobiernos militares hoy desgraciadamente tienen la libertad de hablar como pares nuestros, y muchos de ellos pretenden hablarle a la bancada justicialista enseñándole lo errado que tuvieron en toda una historia de tradición y de lucha. Yo le pido a esta Cámara que con la mano en el corazón y sacando este mecanismo pernicioso de la audiencia dividida, cuando votemos este paquete fiscal, lo votemos de corazón. Y si de última los compañeros del oficialismo no pueden trascender el mandato de la obediencia debida, que por lo menos no lo voten con alegría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Ha terminado de hablar entonces el diputado Leopoldo Bravo González Gaviola del bloque País. Gracias, presidente. Por la provincia de Mendoza. Es para adelantar nuestro voto negativo a este capítulo, porque no es nada más ni nada menos que una parte fundamental de un paquete impositivo que es regresivo y que es perjudicial para todo el país, pero fundamentalmente para las provincias, señor presidente. Yo no soy de los diputados que creo que hay un grupo de diputados malos. Mientras continúa la sesión donde ahora se están tratando en particular los distintos aspectos del paquete de medidas económicas, nosotros volvemos al Salón de los Pasos Perdidos. Adelante, Fernando. Yo creo que todos hemos sido responsables de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Los que tienen, como bien lo dijo el doctor Lamberto, la función de gobernar con una responsabilidad. Y los que somos oposición, con la responsabilidad de decir por todos los medios, tal cual lo hemos hecho, por la prensa, a través de nuestros escritos y ahora a través de nuestra voz en la Cámara de Diputados, por qué estamos en contra. Y también le queremos decir al Gobierno de la Nación que la oposición, por lo menos los partidos provinciales, sí tienen propuestas, las hemos dado a conocer.
queremos tener una entrevista, queremos tener la posibilidad de tenerlo al ministro sentado enfrente. Ya el diputado Walter bien expresó lo que sentimos todos en nuestro fuero íntimo. Este paquete perjudica a la provincia. Más les digo, cuando una legislación no es equitativa, no se puede convertir en algo que sea obligatorio para la nación. Y no podemos de ninguna manera dejar de ver que este paquete impositivo está íntimamente ligado a algo que ya se aprobó en la Comisión de Hacienda, que es la prórroga del pacto fiscal que viene de senadores, en donde lo que hoy es coparticipable, que es el aumento de los combustibles, en ese momento deja de serlo y pasa a la caja de jubilaciones de la nación. No estamos de acuerdo, porque este impuesto a los combustibles, primero que nada, perjudica a las provincias, y mientras más pobre, más periférica y más alejada del centro de la nación argentina, del centro de la pampa húmeda, más perjudicial es. No es equitativa esta ley. Y se podrían haber evitado muchos males. Esto empezó siendo un paquetón. El ministro Fernández trajo una serie de cosas que los diputados, y fundamentalmente los diputados justicialistas, trataron de limar y le sacaron muchas cosas de ellas, muchas presionados por nosotros la oposición. Entonces yo quiero dejar claro acá, porque nos está observando el país, y vuelvo a repetir, acá no hay diputados buenos ni malos, cada uno está trabajando desde el puesto de lucha que le corresponde, pero así como ustedes tienen que gobernar y se tienen que tragar algunas cosas que no les gustan, nosotros tenemos que tener el derecho de tratar de modificar algunas de esas cosas. Y se puede hacer. El impuesto a los combustibles, primero que nada, para las provincias, no podemos aceptar el aumento que viene en este paquete. Les voy a poner el caso y el ejemplo de mi pobre y querida San Juan. Importamos el 90% de las cosas que consumimos. Nosotros no somos Buenos Aires, no somos las provincias de Santa Fe, no somos Córdoba, salvo el vino y el pan, todo lo demás que tenemos adentro de nuestras heladeras, la misma heladera, la ropa que vestimos, todo nos viene de afuera y no nos cae del cielo, viene a través del transporte, ya no tenemos ni siquiera tren, viene a través de camiones que son movidos con gasoil. El flete se nos va a encarecer muchísimo. Ya hoy tenemos inflación en la provincia de San Juan. Muchos comerciantes han aumentado los precios antes de que salga esta ley, con la excusa del aumento de los combustibles. Y yo sé que eso no lo quiere el bloque justicialista. ¿Cómo lo va a querer? Si yo tengo 5 diputados por San Juan, amigos míos justicialistas con los que discutimos y conversamos y sabemos que estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero entonces déjenos a nosotros de alguna forma tratar de modificar esta situación. Que no hay propuesta, por supuesto que hay propuestas, señores diputados. Un presupuesto equilibrado en el año 97, que venga a esta Cámara como ha llegado y que lo podamos estudiar todos los diputados. Tal cual lo hace la señora ama de casa, tanto entra, tanto sale. Creo que es el momento de una nueva ley impositiva. Tenemos que estudiar todo el sistema impositivo de la República Argentina. No se pueden pagar los impuestos. Y hay impuestos como el de la riqueza, que es regresivo. Hay otros que son muy caros. La gente está agobiada con impuestos, los que pagan. Y hay una gran cantidad que no paga. Entonces es el momento de hacer que todo el mundo pague. Le bajemos los impuestos, veamos cómo puede ser más fácil para que